En el video de hoy te voy a enseñar cómo instalar Deepin OS o Deepin Linux. Para ello simplemente tenemos que googlear Deepin en tu navegador de preferencia para que nos aparezca algo como esto. Lo que googleamos, Deepin Linux y la página principal que es Deepin. Le damos a la página principal y aquí tiene que cargar algo como el homepage. Vamos aquí en el homepage. ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar la pestaña que se llama Download o Descargas. Le damos aquí, le damos a la Latest File, que es el archivo o el último archivo como tal. Aquí está la página de descargas o la parte de descargas, mejor dicho. Nos vamos hacia arriba, le damos a Download. Hay varias formas de descarga, se decide en el cual es el mismo archivo como tal. Le damos aquí, esperamos 5 o 6 segundos. Debemos de especificar que se vaya al escritorio para encontrarlo más fácil o donde ustedes quieran, pero yo les recomiendo que sea en el escritorio. Luego de ello yo lo pauso porque yo no lo quiero. Lo siguiente es descargar o buscar Rufus de igual manera que lo hicimos con el anterior archivo. Le damos así a Rufus, lo googleamos y le damos a rufus.es. Estamos aquí, luego que estamos aquí debemos bajar un poquito hacia donde dice Download o Descargas, dependiendo del idioma que ustedes tengan. Le damos aquí, Rufus 3.18, y esperamos algunos 5 o 6 segundos que se descargue. De igual manera lo vamos a mandar al escritorio. Fíjense donde se guardan los archivos. Y luego de esto simplemente minimizamos esto. Los archivos necesarios son simplemente Rufus, que es programa, y el ISO, que es el sistema como tal. Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador a Rufus, y aquí debemos conectar nuestra USB para que el programa lo detecte. Vemos donde dice dispositivo que está vacío, conectamos nuestra USB y se rellena el nombre con el nombre que tenga su USB, dependiendo del nombre. Le damos a seleccionar. Luego de seleccionar nos manda a buscar el archivo. En mi caso está en el escritorio, le doy un clic sobre el archivo y en abrir. Así lo podemos hacer si está en descargas o donde ustedes lo mandaron. Luego aquí le damos a empezar y damos a OK. Debemos estar conectados a internet para que descargue unos archivos que son menos de 1 megabyte. Le damos aquí y comienza a descargar, y aquí le damos a aceptar. Cabe destacar que se va a formatear la USB y que se va a perder todo lo que está ahí adentro. Aquí ya el proceso se ha completado. ¿Qué debemos hacer? Debemos apagar a la PC para entrar al modo BIOS. El modo BIOS simplemente tenemos que tener la PC apagada, conectar nuestra USB, le damos a encender a la PC para entrar al modo BIOS. Pulsamos F2 antes de que la computadora encienda como tal. Luego aquí nos vamos a mover por las flechas. Le damos 2 veces a la flecha de la derecha hacia llegar hacia Security. Luego que estamos aquí bajamos hacia donde dice Security Boot o seguridad de boteo. Le damos hasta aquí abajo, lo tenemos seleccionado con las flechas hacia abajo, le damos un enter y seleccionamos Disable o Disable y otro enter. Le damos un clic hacia la derecha y bajamos hacia donde dice USB Flash Drive. Aquí puede que haya varios elementos. Cabe sacar, simplemente vamos a seleccionar ese. Luego que está seleccionado, le vamos a dar a F6. ¿Para qué a F6? Para simplemente cambiar la posición y llevarlo hacia el primer lugar. Luego que está ahí, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar los cambios pulsando F10. Y aquí nos dice, ¿quieres salir y guardar los cambios? Simplemente le damos a Enter y la computadora se debe de reiniciar. Deben haber varios procesos de carga, puede que dure más o menos. Y aquí nos dice si queremos instalar la versión normal y si queremos también guardar los drivers de gráfica por si tenemos alguna gráfica dedicada o algo así. Damos aquí la primera y la segunda opción. En teoría de modo gráfico no nos va a pedir más nada, simplemente damos a la primera opción y segunda para poder continuar con el proceso de instalación. Luego que estamos aquí va a haber varios procesos de espera, incluyendo este que va a demorar unos 10 o 15 minutos dependiendo de la velocidad de su USB. Aquí pueda que dure un poquito más de tiempo. Debemos de ser pacientes sin importar lo que dure, porque es un proceso seguro. Luego de ello, aquí el proceso de preinstalación ha cargado. Aquí que debemos seleccionar, el idioma de nuestra preferencia. En mi caso es español.
Si ustedes es inglés o cualquier otro idioma, lo selecciona. Luego que está seleccionado, tachamos esta palomita de aquí, este cuadro de aquí, y le damos a empezar. Aquí nos dice cómo queremos instalar el sistema. Le damos a la primera opción, seleccionamos este, que cabe sacar de aquí, que aquí se va a formatear el disco. Todo lo que esté dentro del disco se va a perder. Debemos saber y entender esto, que todo se va a perder, y le damos a siguiente, le damos a comenzar o empezar proceso de instalación. Aquí el proceso de instalación ha comenzado. Aquí va a durar más de lo acostumbrado anteriormente, y aquí el sistema se ha instalado. ¿Qué debemos hacer? Aquí dice que se ha completado, debemos darle a empezar o finalizar y sacar la USB. Luego de ello el sistema va a hacer lo mismo, va a comenzar el proceso de instalación. Aquí le damos a Enter. Luego de ello va a comenzar a cambiar varias pantallas, cada proceso de espera, cada verificación del archivo, del sistema per se. Y aquí ya el sistema casi ha sido instalado. Luego de ello seleccionamos de nuevo el idioma de nuestra preferencia. En mi caso es español. Luego de ello le damos a siguiente. Aquí la distribución del teclado lo dejo igual. Y aquí seleccionamos nuestro país de preferencia para seleccionar nuestra zona horaria. Le damos hasta aquí, seleccionamos nuestro país y también para indicar de dónde somos. Aquí simplemente ponemos nuestro usuario y contraseña. La contraseña debemos recordarla principalmente. Ponemos un usuario para que aparezca cada vez que iniciemos la computadora y también en las configuraciones. Le damos aquí y le damos a siguiente. Aquí luego de ello va a aparecer un proceso de verificación, de optimización del sistema. Eso es normal. Aquí pueda también que dure un poquito más, algunos 5 o 6 minutos, dependiendo su computadora y también la velocidad de su almacenamiento. Cada proceso va a durar esto dependiendo de su proceso de almacenamiento. También aquí ya la computadora se ha reiniciado, se debe de iniciar sola. Aquí simplemente nos pide nuestra contraseña, que es lo que anteriormente pusimos y que yo también les dije que recordaran. Si no es así, deben comenzar el proceso de instalación de nuevo para poder instalar si no se sabe una contraseña. Y aquí ya el sistema casi ha arrancado, casi ha culminado. Que yo les recomiendo que se conecten a internet y que quizás descarguen algunos programas por la tienda de aplicaciones que están en el mismo sistema. Y si llegase a esta parte del video, gracias por verlo.